Hola a todos. En un abrir y cerrar de ojos, el Mundial en su fase de grupos está a punto de terminar. Se viene lo bueno, los octavos de final. Aquí haré un resumen de todos los grupos, de todo lo que ocurrió y una breve opinión sobre todos los partidos y los equipos. Sin nada más que agregar, empecemos. El domingo 20 de noviembre se dio inicio a la Copa Mundial de Fútbol entre Qatar y Ecuador, la anfitriona que pagó por tanto, por mucho dinero, por los estadios y por muchas cosas, hasta se vio envuelto en polémicas. Este mundial es considerado, hasta antes de jugarse, uno de los más polémicos de la historia. Hasta muchos ya lo catalogaban el peor mundial de la historia, sin haberse jugado. Hoy no me quiero enfocar en eso, hoy quiero enfocarme en los partidos. Qatar, si bien había ganado la Copa de Asia en 2019, había hecho una aceptable Copa América pese a haberse quedado en grupos y en la Copa de Oro llegó a semifinales. Se nota que podía estar creciendo, se estaban tomando en serio para hacer un buen mundial. Parece que la jugada no les salió del todo, porque el nivel mostrado en el primer partido fue muy malo, pero malo. O sea, no es que el equipo sea malísimo o los 11 son unos cojos, no, ese es su verdadero nivel, un nivel que no le permite competir con equipos más fuertes. Y en el partido contra Ecuador se vio eso. La selección de Gustavo Alfaro fue superior de principio a fin. Y en la primera jugada tuvimos la primera polémica porque el VAR le anuló un gol. Todo parecía un robo, pero al final, por gracias al semiautomático offside, se determinó que sí estaba en fuera de lugar el jugador ecuatoriano. Pero inmediatamente después llegó el penal que convirtió Ener Valencia para el 1-0 y 10 minutos después, si no me equivoco, el mismo Ener marcó el segundo tras rematar de cabeza y así terminó el partido. Los primeros 3 puntos eran para Ecuador. En el segundo partido, Holanda, o mejor dicho, Países Bajos, venció en un aburridísimo partido ante Senegal por 2-0, en donde vimos la aparición de un jugador del PSV Eindhoven llamado Cody Gakpo, que marcó su primer gol en la Copas del Mundo. Vayan acostumbrándose, porque de ahí tendríamos más de él. El equipo de Bangal no mostró un fútbol vistoso, no jugaba muy bien, pero aún así le bastaba por su jerarquía para ganar los partidos. En la segunda fecha del viernes 25, Senegal fue el otro rival que hizo ver las falencias de Qatar, que al menos pudo convertir un gol en su mundial, un gol que no sirvió de mucho porque los africanos ganarían por 3-1. Qatar en sus dos primeros partidos había sumado 0 puntos, ya se estaba convirtiendo en el peor anfitrión en la historia de las Copas del Mundo. Más tarde, Países Bajos y Ecuador se medirían. El conjunto sudamericano fue superior de principio a fin, pero como lo dijimos, Países Bajos tuvo más jerarquía que fútbol y logró llevarse un empate 1-1, que no sé si es justo, no fue merecido la verdad. Ecuador mereció algo más, pero el resultado ahí está. El gol de Ecuador lo hizo nuevamente Ener Valencia y el de Países Bajos la revelación del mundial, Cody Gakpo. En la última fecha, Países Bajos y Ecuador tenían 4 puntos, Senegal 3 y Qatar ya eliminada 0. Todos sabíamos lo que iba a pasar en el partido entre europeos y asiáticos. La naranja mecánica se impuso por 2-0 con otro gol de Gakpo. Todas las miradas estaban en el Ecuador-Senegal. Un empate hacía clasificar a la Tri, mientras que a los africanos solo les servía la victoria. Senegal venía sin su máxima estrella, que es Sadio Mané, el jugador del Bayern y el ex Liverpool. Lamentablemente salió lesionado en un partido días antes del Mundial con el cuadro bávaro. Aún así, desde el primer partido demostraron ser un equipo, porque muchos de sus jugadores están en Europa y en un buen nivel. Pese a todo, Ecuador tenía más las de ganar, pero Senegal se impuso con un discutido penal por 1-0 en el primer tiempo. Ecuador lo intentaba, pero ese día jugó su más bajo partido en el Mundial. En un tiro de esquina, Moisés Caicedo logra empatar de cabeza y con eso Ecuador se metía en octavos. Pero 2 minutos después, ahí nomás, Senegal encuentra una falta. No me acuerdo de quién fue la falta del jugador ecuatoriano al senegalés. Y en el centro y otro descuido de la defensa y Koulibaly marca el segundo. Un baldazo de agua fría recibía la Tri, que lamentablemente no se pudieron recuperar por más que lo intentaron, y los africanos se llevaron el triunfo y la clasificación a octavos por 2-1. Una muy dolorosa eliminación del cuadro ecuatoriano, quien practicó buen fútbol, pero se ahogó en la orilla, se cayó en el último momento. Algo así, muy parecido a lo que le pasó a Perú en el Mundial de Rusia 2018.
Practicó buen fútbol, pero se fue en fase de grupos. La tabla terminó con Países Bajos como puntero con 7 puntos, segundo Senegal clasificado con 6, Ecuador 4 y Qatar 0 eliminados. Nunca un anfitrión se había despedido del Mundial sin ganar partidos, mucho menos en hacer 0 puntos. Qatar es el primer seleccionado que entra en esa deshonrosa mención. El fútbol no es de lógica. Países Bajos, sin mostrar un buen fútbol, logró imponerse ante sus rivales. Senegal demostró ser un equipo con jugadores en Europa y que hasta el momento no sintió, bueno, al menos por ahora, salvo el partido ante Países Bajos, la baja de Sadio Mané. A Ecuador le faltó dar ese paso final, esa jerarquía que le podía haber permitido pasar a octavos de final. Lamentablemente para ellos, cayeron en lo más importante, jugaron su más bajo partido en el más importante. Aún así, tienen una selección muy respetable con jugadores jóvenes que van a ser un peligro para las eliminatorias del 2026. Pasando al grupo B, el lunes 21, Inglaterra debutó con un triunfazo 6-2 ante Irán, donde no hay mucho por analizar, porque no es mucho decir que Inglaterra fue superior y que Irán solo hizo 2 goles, pero parecía que Irán era rival a vencer en el grupo, pero no fue así. Pasando al siguiente partido, Estados Unidos y Gales nos ofrecieron un muy buen partido, en donde no reinó mucho el juego vistoso, sino las ganas y la estrategia. El equipo del soccer se adelantó con el gol de Timothy Weah, hijo del recordado George Weah, ex jugador de Liberia. Lo que su padre no hizo, lo hace el hijo, marcar un gol en un mundial. Gales, con más ganas que fútbol, lo intentó y Gareth Bale, el ex Real Madrid, hoy en Los Ángeles FC, provocó un penal que él mismo convirtió en gol para el empate final. Gales no jugaba una Copa del Mundo desde Suecia 58, hace 64 años. ¿Se acuerdan que le dije que Irán era el rival a vencer muy fácil? Eso no fue así. El viernes 25, los persas, que no pasan por un buen momento político, lograron vencer 2-0 al cuadro europeo de Gales, en un resultado que hasta a mí me sorprendió. Los 2 goles fueron en el tiempo de descuento, ya para acabar el partido. Parecía que el empate se mantenía, hasta que hubo una jugada clave, la expulsión del arquero de Gales, Hennessy, quien realizó una falta dura contra un jugador de Irán que le valió la expulsión a instancias del VAR. Con ese triunfo, Irán se ilusionaba. El partido de fondo fue entre Inglaterra y Estados Unidos, donde reinó el juego defensivo más que el juego de ataque. Por eso el marcador lo dice todo, 0-0. El grupo aún estaba abierto, aunque los ingleses ya estaban con un pie y medio, y eso lo demostraron en la última fecha, el martes 29. Inglaterra pasó por encima contra Gales por 3-0. El duelo británico se lo llevaron los Tres Leones y pasaron como primeros a octavos de final. Toda la atención se centró en el Irán-Estados Unidos, un duelo más que futbolístico. Los dos, como saben, son enemigo contra enemigo, rivales políticos. En medio de esa tensión, el partido se juega con la casualidad de la clasificación a octavos en juego. Un partido muy táctico y emocionante, donde los gringos se llevarían el marcador por 1-0 y la clasificación a octavos de final, con gol de Pulisic, que tras el gol salió lesionado. Irán, con más ganas que fútbol, salió con todo a buscar el empate, que no llegaría, pues el árbitro pitó el final y Estados Unidos avanzó a octavos de final como segunda de grupo con 5 puntos. Inglaterra terminó con 7, Irán tercero con 3 puntos por su triunfo ante Gales, que sumó un punto, el que sumó ante Estados Unidos. Aquí se resume a que los dos equipos son los que merecieron la clasificación, porque fueron los que jugaron mejor en el grupo. Irán fue más ganas que fútbol, pero Estados Unidos sí mostró idea de juego. La mayoría de los jugadores están en Europa. Estados Unidos quiere hacerse un nombre entre las potencias del fútbol, quiere que el soccer ya se esté creciendo más, y eso lo podríamos ver si no es en este mundial, en el siguiente, que se realizará en el país de las barras y las estrellas, junto a la de Canadá y México. Ahí se verá qué tanto creció el fútbol en Estados Unidos, o quizás en este mundial, pero van por buen camino. No hay mucho que decir de Inglaterra, fueron de principio a fin el candidato del grupo, pero sin lugar a dudas, si hablamos de sorpresas, el martes 22 todos nos levantamos para ver a la selección de Messi, la escaloneta, la Argentina, debutaba contra Arabia Saudita. Todos esperaban un triunfo de Argentina cómodo, con los jugadores que tenía, con el plantel que tenía y con una Arabia que no tenía nada que perder.
Todo se encaminó para la escaloneta, para el primer triunfo del equipo de Messi, pero todos nos llevamos la gran sorpresa. En el peor de los casos podíamos predecir un empate, pero Arabia tenía otros planes. Empezando en el primer tiempo, Argentina se adelanta con un penal ejecutado por Lionel Messi. Parecía que era el primero de muchos, pero sí, la Pulga marcó el 2-0, pero el VAR le anuló el gol por una clara posición adelantada. La polémica llegaría después, porque Lautaro recibe un pase de Messi y marca el 2-0. En la repetición parecía estar habilitado, pero el árbitro, a instancias del VAR, increíblemente anula el gol. En la repetición vemos que el hombro de Lautaro es el que está adelantado por un pelito. Gracias al offside automático, Arabia se salvó del 2-0. No crean que eso fue todo. Lautaro volvió a marcar el 2-0, pero esta vez en una clara posición adelantada. Y así, con una frustración tremenda, con un sabor agridulce, Argentina se iba al descanso con el 1-0. Pero, como lo dije antes, Arabia Saudita tenía otros planes, y el jugador Alcheri, tras sacarse la marca del Cuti Romero, define ante el Dibu Martínez y marca el empate. Sorpresa total, pero la gran sorpresa se vería 5 minutos después, porque el número 10, Al-Dawsari, clavó un fierrazo desde fuera del área. El Dibu Martínez nomás fue un espectador de lujo para el 2-1 de Arabia Saudita. La sorpresa en todos era grande, incluyéndome a mí. Argentina jugó su peor partido que le recuerde en la era Scaloni, y así terminó, con Argentina tratando de buscar el empate pero no consiguiéndolo por lo mal que jugaba. Arabia terminó con la racha de 36 partidos sin perder de la escaloneta. 2-1. Argentina se encontraba en el precipicio tras ese debut desastroso. Más tarde, México y Polonia jugarían sabiendo de la derrota argentina. Ambos disputaron un partido parejo, en el que se pudo romper porque a Polonia se le cobró un penal que iba a patear Lewandowski, pero Memo Ochoa le contuvo el disparo. Polonia perdía su gran oportunidad y el marcador no se movería, se quedaría en empate sin goles. El sábado 26, Polonia y Arabia se jugaban un partido vital. Arabia Saudita mostró gran fútbol, de hecho estuvo jugando mejor que el cuadro europeo y hasta tuvo la oportunidad de marcar mediante un penal, giro de los 12 pasos que fue repelido por el arquero polaco, más un rebote que salió por fuera. Arabia perdió la gran oportunidad de marcar otro gol en el Mundial y eso se pagó caro porque Zielinski y Lewandowski marcaron los goles para Polonia. Tito marcó su primer gol en las Copas del Mundo, se le vio su emoción. Al final terminó 2-0 a favor de Polonia. Esto presionaba aún más a la Argentina para ganarle a México. Si perdían, estaban oficialmente eliminados. El primer tiempo fue disputado, aunque con clara superioridad del equipo de Scaloni. México se pudo llevar el triunfo parcial tras un tiro libre de Alexis Vega, tajado por el Dibu Martínez. Pero en el segundo tiempo, Argentina se acordó de jugar y Lionel Messi marcó su segundo gol en la Copa del Mundo y el primero en el partido, tras un remate de larga distancia por debajo, en el que Ochoa no pudo hacer nada. La albiceleste ya se imponía con total justicia ante el equipo de la CONCACAF, que nada pudo hacer para poder empatar el partido, ni siquiera dominar, y tras un córner, Messi le da el balón a Enzo Fernández. El joven jugador del Benfica remata desde larga distancia y marca el segundo, un golazo. Una vez más, Messi tuvo participación. Al final fue victoria de los gauchos por 2-0, manteniéndolos con vida para seguir en la Copa del Mundo. Y el miércoles 29, Argentina y Polonia definían su clasificación a octavos. Los albicelestes, que en este partido vistieron con la camiseta alterna, fueron superiores de principio a fin, del primer al segundo tiempo. En el primer tiempo, una discutida falta del arquero Szczęsny a Lionel Messi fue señalado a instancias del VAR como penal. El arquero Szczęsny de Polonia se vistió de héroe una vez más, atajándole el penal a la Pulga. Sin lugar a dudas, si Polonia está en octavos de final es por este señor, el arquero. Sin lugar a dudas, la gran figura de Polonia. Argentina, el segundo tiempo, se encontró con el gol muy rápido al minuto 46, tras un remate de Alexis McAllister, quien está haciendo un buen mundial, una de las revelaciones, junto a Enzo Fernández y a Julián Álvarez, hombres que no eran titulares en el equipo de Scaloni, pero que en este mundial la están rompiendo.
y es el ex hombre de River y actual jugador del Manchester City quien marcaría el segundo, amenazando el titularato de Lautaro Martínez. Argentina se dedicó a tocar el balón, mientras Polonia, sabiendo del resultado entre México y Arabia, no se arriesgaba a atacar. Y es aquí donde hablaremos del siguiente partido, que se jugó en simultáneo. México necesitaba ganar a Arabia Saudita si quería tener una posibilidad. Llegó el primero en el segundo tiempo, tras un cabezazo que Henry Martin agarró en el rebote, pero minutos después México marcaría el segundo tras un golazo de tiro libre de Chávez. Los charros se estaban ilusionando. Un gol de México o un gol de Argentina cambiarían la historia y clasificarían a México, pero ese gol no iba a llegar para mala fortuna de los mexicanos. Y para colmo de males, en el minuto final, en los tiempos de descuentos, Arabia marcaría el 2-1 que fulminaría todas las chances de México de pasar a octavos de final. Sin lugar a dudas, una eliminación muy dolorosa que probablemente termine en el despido del Tata Martino. Así, Argentina clasificaba como primero con 6 puntos. Polonia, esperando el final con 4 puntos, se mete en octavos. México no quedaba fuera en fase de grupos desde Argentina 78. Sin lugar a dudas, su eliminación más dolorosa en mucho tiempo. Arabia Saudita, lo mismo que pasó con Ecuador, practicó buen fútbol, pero falló en los momentos decisivos. Un equipo que tampoco merecía un final así. 3 puntos, 3 puntazos que se los llevó ante Argentina y nada más. Pero bueno, así es el fútbol. El grupo D es un grupo que ningún peruano realmente quería ver, porque en ese grupo se encontraría el ganador del repechaje entre Australia y Perú. Desafortunadamente para nosotros, el ganador fue Australia, en una dolorosa definición por penales. Comenzando el grupo el martes 22, Dinamarca mostró una imagen decepcionante ante Túnez, igualando sin goles. El equipo africano no tenía nada que perder, pero sí mucho que ganar. En el partido de fondo se viviría el Francia-Australia, un partido muy difícil de ver, y encima los oceánicos que juegan en Asia marcaron el 1-0 tan rápido, pero Francia logró mostrar jerarquía y marcar 2 goles rápidos y 2 goles más en el segundo tiempo para el 4-1. El actual campeón del mundo mostró su jerarquía y pensábamos que Australia se iría ahí nomás sin puntos o al menos uno, pero en este mundial lo vimos todo, vimos sorpresas, quizás es la mejor fase de grupos en mucho tiempo. El sábado 26 Australia y Túnez se medían para ver quién seguía con vida. Para sorpresa de todos, una vez más, los Socceroos ganaron por 1-0, aunque sorpresa no tanto, porque Australia viene de su sexta participación en mundiales y la quinta de manera consecutiva. Ya tiene historia en los mundiales. Sin lugar a dudas, pasarse de Oceanía a Asia le generó experiencia a nivel internacional. De ahí, Francia le ganó a Dinamarca 2-1 con en un partidazo de Mbappé. Dinamarca estaba obligado a ganarle a Australia. Parecía todo hecho, ¿no? Dinamarca ganarle a Australia y Francia haciendo el deber ante Túnez, y los dos favoritos pasan. Pero el miércoles 30 ocurrió el golpe. Australia hizo un partido correcto, disciplinado, y le ganó 1-0 al conjunto danés. Y en el siguiente partido, que fue en simultáneo, Túnez dio la sorpresa al ganarle al actual campeón del mundo, Francia, por 1-0. Lamentablemente para los africanos, este triunfazo histórico no le alcanzó. Francia y Australia terminaron con 6 puntos. Puntero Francia por diferencia de goles. Túnez 4 eliminado. Y Dinamarca, que sin lugar a dudas fue la decepción de esta fase de grupos, con un solo punto. Dinamarca venía de hacer una buena Eurocopa y una buena Liga de Naciones. Es más, en aquella Nations League le ganó los 2 partidos a Francia, de local y de visita. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué solo un punto? ¿Qué pasó con el equipo danés? En cuanto a Australia, sin lugar a dudas es la gran sorpresa de la fase de grupos. Aquella victoria en el repechaje ante Perú, por más que duela, no fue ninguna casualidad. En Perú se creía que los australianos, que los Socceroos no jugaban fútbol. Es más, en el repechaje muchos decían que nos ganaron de suerte. La verdad es que no, nos ganaron con disciplina, jugaron mejor que nosotros, nos neutralizaron. Nosotros jugamos hasta las huevas, no supimos sacar adelante un partido. Lamentablemente el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Que Australia, y como digo otra vez, que tiene más historia mundialista y rodaje en este tipo de partidos, sin lugar a dudas tiene bien merecido su clasificación al mundial. Y claro, bien merecido su clasificación a los octavos de final. Por más que nos duela ver al barbón de Redmayne burlarse en sus redes sociales y festejando en el mundial, es así. Australia mostró hechos y no palabras y no indisciplinas.
y está hoy donde está, bien merecido. Francia pudo romper la maldición del campeón tras Italia en el 2010, España en 2014 y Alemania en 2018, donde se quedaron en fase de grupos. Los franceses pudieron romper esa racha negativa y están en octavos de final. Si creen que lo hemos visto todo en este mundial, en esta fase de grupos, el grupo E es el claro ejemplo de que no estábamos preparados para tal sorpresa. El miércoles 23, Alemania, la 4 veces campeona del mundo, hacía su debut ante Japón, una de las selecciones más fuertes de Asia. La Mannschaft se dedicó más a hacer protestas sociales contra el mundial que enfocarse en el partido. Es como si hubieran menospreciado al equipo nipón, y eso se paga caro. Los teutones empezaron ganando 1-0 y parecía que se llevarían un tranquilo triunfo, incluso más goles en el segundo tiempo, pero los samuráis tendrían otros planes. Alemania se había cansado de errar goles hasta el minuto 75 y eso en un mundial se paga caro hasta con los equipos grandes. Ritsu Doan marcó el empate 1-1 que sorprendía a todos y Japón fue como una avalancha, jugó como un equipo grande y en el minuto 83 Asano puso el 2-1, resultado que no se movería hasta el final. Otro batacazo en el mundial, un día después del triunfo de Arabia Saudita ante Argentina. Japón hacía la heroica. Los fantasmas de Rusia 2018 volvían a estar presentes en Alemania. En el siguiente partido todos sabíamos que España podía ganarle a Costa Rica, pero no por ese marcador. 7-0, una goleada histórica y desastrosa. El equipo de Luis Enrique mostró un buen fútbol frente a los centroamericanos que nada pudieron hacer en uno de los peores resultados de su historia. Costa Rica se encaminaba, gracias a ese partido, a ser el peor equipo del mundial junto con Qatar, pero nada más alejado de la realidad. Los ticos lucharían hasta el final, pese al desastroso marcador que se llevaron contra España, porque el domingo 27 un equipo costarricense golpeado jugaba ante un Japón crecido por haberle ganado a Alemania. Todos esperábamos un triunfo nipón para asegurar su clasificación a octavos, pero los asiáticos, pese a que jugaron bien y dominaron, no pudieron vencer el muro costarricense ni a Navas. Y en el minuto 81 el jugador Fuller tiró un remate liviano que parecía fácil para el arquero japonés, pero el nipón no pudo contener el remate escapándose de sus manos y ahí se vino el gol de Costa Rica para el 1-0 final. Sorpresa total. Los ticos venían de comerse un 7-0 de España y ahora se recuperaban ganándole a Japón. Tenían vida. Ese mismo día España se mediría con Alemania en sin lugar a dudas el partido de la fecha de esta fase de grupos. Cierto canal acá en Perú no pasó el partido, pero sí me las arreglé para poder ver el cotejo entre los dos campeones del mundo. Alemania, necesitada de ganar, le puso más corazón que fútbol. Álvaro Morata puso el 1-0 en el minuto 62 para España, haciendo algo de justicia porque practicaba mejor fútbol que el equipo de Luis Enrique que el de Flick. Pero Alemania es un grande y no podías darlo por muerto, y el número 9 Füllkrug puso el empate para el cuadro teutón en el minuto 83. Así terminaría el partido, 1-1, todo encaminado para que España y Alemania avancen a octavos. Pero la realidad nos daría otra gran sorpresa. El jueves 1 de diciembre esperábamos todos la clasificación de España y de Alemania. De hecho, se estaba concretando gracias a que Alemania estaba ganándole a Costa Rica y España a Japón, pero Japón nunca se rindió y empató el partido tras un grave error de Unai Simón en las dos jugadas, tanto en el saque como en el tiro, donde se comió el gol. Empate 1-1. El gol lo hizo nuevamente Ritsu Doan, como en el partido ante Alemania, y 3 minutos después, tras un centro y otro más, Tanaka conectaba el balón con el pecho y ponía el 2-1. El balón daba la impresión que había salido en pleno centro, por eso el árbitro anuló la jugada, privando el gol en principio a los japoneses, pero la revisión del VAR hizo que se convalidara. Japón se encaminaba a los octavos de final. Si esto era todo, no queda aquí, habría más cosas. Costa Rica empataba el partido y con eso Alemania estaba fuera, y en el minuto 70, tras un tiro libre en el que los defensas y el arquero se desentienden en la jugada, Costa Rica encuentra el 2-1. Con estos resultados, los que estaban en octavos eran Japón y Costa Rica. España y Alemania, los favoritos, estaban afuera. Gran sorpresa, pero poco le duró la ilusión al cuadro tico,
porque Havertz marcaría el empate 3 minutos después. Una verdadera lástima para Costa Rica, que se cayó luego de ese empate. Alemania marcaría 2 goles más para el 4-2, fulminando los sueños de Costa Rica. Los teutones solo esperaban que España logre el empate ante Japón, empate que no se daría nunca. El final del partido confirmaba que Japón clasificaba como primero a octavos de final, siendo para mí la gran sorpresa de este mundial. Con 6 puntos, Japón se metía en octavos de final. España logró avanzar como segundo con 4 puntos, ajustando, pero pasó. El fracaso viene aquí. Alemania, quien en Rusia 2018 había quedado eliminado en fase de grupos, nuevamente la historia se repitió. La Mannschaft, que siempre ganaba en mundiales, con 4 copas del mundo, siempre pasando la fase de grupos, el equipo invencible, eliminado por segunda vez consecutiva de un mundial en fase de grupos. Un fracaso más enorme que el de Rusia 2018. Parecía un grupo más accesible que el que tuvieron en el mundial pasado. No sé qué será del futuro del fútbol alemán tras esto. Costa Rica, el 7-0 en mi opinión, terminó marcando su mundial. Despertaron muy tarde. El triunfo ante Japón y el buen partido que hicieron ante Alemania no bastaron, pero al menos se fueron con 3 puntos. Por ahora, para mí, el mejor grupo de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En el grupo F, un miércoles 23, Marruecos y Croacia no se harían daño y empatarían 0-0. En el siguiente partido, Bélgica jugaría contra Canadá, quien volvía a un mundial después de 36 años, una bandera similar a la de Perú, el mismo tiempo en el que ambos no iban al mundial. Qué coincidencia, hasta un rival europeo de equipo rojo. Y encima en el primer tiempo los norteamericanos tienen un penal a su favor. Alphonso Davies, la estrella del Bayern Múnich, se encarga de patear y Courtois ataja el tiro. Lo mismo que pasó con Perú, un penal fallado, jugando mejor que el rival, contra un rival europeo de camiseta roja y el mismo resultado. Batshuayi pondría el 1-0 casi al final del primer tiempo, resultado que no se movería. Bélgica ganaba por 1-0, sin merecerlo, pero ahí estaba, lo ganaba. Bélgica jugó mal, y esto ya era un síntoma de lo que podía pasar después, porque el domingo 27, en el que parecía un partido más accesible todavía, Marruecos terminaría por sorprender a los belgas por 2-0. El conjunto marroquí mostró buen fútbol en todo el partido, no dejó jugar nunca a Bélgica, y ahí está el resultado. Otro equipo que tiene muy buenos jugadores que están en Europa y es africano, van por el buen camino. En el siguiente partido, Croacia no tendría problemas ante Canadá y lo golearía por 4-1. Los de la hoja de Maple se despedirían en fase de grupos y sin puntos, porque en la siguiente fecha Marruecos terminó por asegurar su pase como primer puesto al ganarles por 2-1. Marruecos, otra de las grandes sorpresas de este mundial, y ese mismo día, a la misma hora, Bélgica terminó de consumar su eliminación tras empatar con Croacia 0-0. Este partido será una pesadilla para Romelu Lukaku, porque se fallaría 4 goles debajo del arco y sin arquero. El peor día en la carrera del delantero del Inter y de toda la selección de Bélgica. Nunca se vio un mundial tan decepcionante. Bélgica es la eterna promesa que siempre decepciona en los torneos grandes, y esta es su mayor decepción. Eliminados en fase de grupos, una generación que se despedirá sin ganar títulos. De Bruyne, Hazard, Lukaku no la vieron, pese a que practicaron buen fútbol en algunos momentos en los torneos en los que participaron. Lo mejor que pudieron hacer es quedar terceros en Rusia 2018. De ahí nada más. Este, sin lugar a dudas, es el mayor golpe de esta generación. Marruecos con 7 y Croacia con 5, primero y segundo respectivamente, están en octavos de final. Pero si creen que las sorpresas van a parar, no, déjenme decirles que todavía hay más. Pasando al grupo G, el jueves 24, Suiza hizo lo lógico y venció 1-0 a Camerún. El detalle es que el gol para los suizos lo hizo Embolo, jugador que nació en Camerún, marcándole un gol a su país de origen, y esto iba a pesarle a los cameruneses, ya van a ver por qué. Luego Brasil hacía su debut contra Serbia. La pentacampeona venció 2-0 en un partido en el que le dominó de principio a fin, y Richarlison se manó con 2 goles, y no solo eso, nos regaló el gol del mundial hasta la fecha, el 2-0.
Tras recibir un centro, la paró de pecho y mandó una tijera tremenda en el que el arquero serbio nada pudo hacer. 2-0 y resultado que todos esperábamos. El lunes 28, Camerún empató 3-3 con Serbia, en un partido en el que lo perdían por 3-1, en el que supieron sacarlo adelante para empatarlo 3-3 y decir que tienen una vida más en el Mundial, con un golazo de Aboubakar, uno de los mejores delanteros del fútbol africano, un crack. Brasil luego jugaría contra Suiza, en el que ganaría por 1-0, en el que nos delintaron con otro golazo que fue hecho por Casemiro y que dejó parado a Sommer. 1-0 y clasificación a octavos de final. En el partido ante Serbia olvidé mencionar que Neymar salió lesionado y se perdería los partidos ante Suiza y Camerún. No sabemos si llegará al 100% a los octavos de final. La sorpresa viene en la última fecha, jugada el viernes 2, donde Camerún, que no tenía nada que perder porque los resultados que se le tenían que dar para clasificar eran prácticamente imposibles. De hecho, Suiza le ganó 3-2 a Serbia en un partidazo en el que hasta lo estuvieron perdiendo, pero los suizos supieron sacar su casta de mundialista y vencer por 3-2 en este partido tan politizado y polémico. Tite puso suplentes en el partido ante Camerún para guardarse para los octavos de final, sin saber que le esperaría una sorpresa. La canariña, que vistió de azul, dominó prácticamente todo el partido, pero la gran figura fue el arquero camerunés, que no fue Onana, sino el arquero suplente, Devi Sepasi. Parecía que el marcador no se movería, pero casi en el último minuto, porque agregaron 9, Aboubakar recibe un buen centro y su cabezazo termina en el fondo de la red para el 1-0. Otra sorpresa se daba en la Copa del Mundo. Esta para mí es la mejor fase de grupos de todos los tiempos. Nunca se vio tantas sorpresas como la hemos visto, muchos resultados inesperados. El gol fue tan eufórico que Aboubakar se sacó la camiseta y se fue expulsado por segunda amarilla, la expulsión más feliz de su vida. Pero a Camerún no le bastaría con ganarle a Brasil, porque Suiza venció 3-2 a Serbia y se instaló en octavos como segundo. Pese a todo, los africanos hicieron un buen mundial y se despidieron de la manera más digna, ganándole a Brasil por 1-0, quien terminó puntero por diferencia de goles. Si Suiza marcaba otro gol o Camerún hacía el segundo, Brasil se iba como segundo y jugaría con Portugal. Pero al final esto no fue así, para fortuna de la canariña. Avanzan junto con Suiza y con los mismos puntos, pero con mejor diferencia de goles. Serbia volvió a decepcionar en un mundial, quedándose en fase de grupos, y esta vez con un solo punto. Y terminando la fase de grupos, en el grupo H, el jueves 24, Uruguay debutaría ante Corea del Sur. El técnico Diego Alonso sería bien criticado por su planteamiento y por poner a jugadores que no estuvieron a la altura de las circunstancias y sentar a los que sí estaban aptos para jugar esta Copa del Mundo. Y esto se pagó caro porque no pudo vencer el muro surcoreano en un 0-0 que fue muy decepcionante para la garra charrúa. Más tarde, Portugal haría su debut contra Ghana. Al igual que Messi, este probablemente sea el último mundial de Cristiano Ronaldo. Los lusos y los africanos nos regalaron un partido intenso y disputado. En el primer tiempo a Portugal, a Cristiano Ronaldo le anularon un gol, en una jugada muy discutida. En el segundo tiempo, el árbitro compensaría esto, porque un jugador portugués fue derribado en el área y el árbitro cobró el penal para Portugal. Una jugada muy discutida en el que en mi opinión no fue penal, pero Cristiano Ronaldo lo transformó en gol para el 1-0, en el que no sé si era merecido, pero ahí estaba. Ghana plantó cara en el partido y lo logró empatar por un gol. Sin lugar a dudas, Ghana siempre se caracteriza por plantarle cara a los mejores equipos de Europa. Lo vimos en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, y ahora lo vemos en su regreso en mundiales en Qatar 2022. Pero los lusos mostrarían más jerarquía y con 2 goles ahí nomás ponían cuesta arriba al cuadro ganés, quien en el minuto 90 logró descontar y ponerle suspenso. Ahí quedaría el resultado 3-2. Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en 5 Copas del Mundo, un récord que no sé si un jugador lo iguale. Al igual que con Argentina, Lionel Messi logró ser el primer jugador en dar 5 asistencias en las Copas del Mundo. Una muy buena manera para despedirse de los mundiales, pero el objetivo para ellos es claro, ganar la Copa del Mundo.
En la siguiente fecha, jugada el lunes 28, Ghana y Corea del Sur nos regalaron otro partidazo en el que los africanos lograron vencer por 3-2, poniendo prácticamente un pie y medio en octavos de final. El partido de fondo era entre Portugal y Uruguay. Se esperaba mucho más de Uruguay, ya que en Rusia 2018 logró vencer en octavos al cuadro de Cristiano Ronaldo por 2-1, pero los lusos mostraron más coraje y jerarquía ante un Uruguay en el que de fútbol mostró nada, y eso lo pagó caro, porque en el segundo tiempo Cristiano Ronaldo, o mejor dicho Bruno Fernández, tras un centro puso el 1-0. Cristiano pareció conectar de cabeza, pero el gol claramente fue tras el centro del jugador del Manchester United, que es Bruno Fernández, porque Cristiano ya no está. Portugal fue muy superior en todo el partido. Uruguay poco y nada pudo hacer, porque en el final del partido Jiménez metió la mano por debajo y cometió el penal, que cambió por gol Bruno Fernández para el 2-0. La garra charrúa estaba con un pie y medio afuera. Antes de la definición del grupo G, el mismo viernes 2 de diciembre, horas antes, se definía este grupo en un partido en el que muchos futboleros lo estaban esperando. Ghana contra Uruguay. Todos sabemos lo que pasó en Sudáfrica 2010, la mano de Suárez, el penal fallado por Gian y el penal que picó el loco Abreu. Se definía el grupo H, se definía quién de los dos iba a octavos de final, siempre y cuando Corea no le ganara a Portugal. Mucha gente lo veía difícil. Georgian de Arrascaeta es un jugador del Flamengo, quizá es uno de los mejores del club, campeón de la Copa Libertadores, volante de creación, quien Diego Alonso no lo tuvo en sus planes ni en el partido ante Corea ni en el partido ante Portugal. Era lo poco rescatable del equipo de Diego Alonso, y hoy demostró con hechos. Pero antes, Ghana reviviría viejos fantasmas, porque tras una barrida de Rochet, que fue algo discutible, tuvo un penal a favor. Jordan Ayew se paró ante el arquero de Nacional y con un remate muy malo desperdició su gran chance de ponerse adelante en el marcador. Y el 10 de Flamengo, que juega para Uruguay, Georgian de Arrascaeta, para demostrar a todos que él debía ser titular, se mandó con un doblete para hacer ilusionar a todo un país que miraba de reojo el Corea-Portugal. Los lusos comenzaron ganando por 1-0. Parecía que todo quedaba aquí. Uruguay ganaba y clasificaba octavos, como manda en su historia, pero los coreanos se rebelarían ante todo y empatarían el partido, dando el gran suspenso en el grupo hasta el final. Al partido le faltaría un toque de polémica. Darwin Núñez fue derribado en el área. El árbitro se fue a ver al VAR. Parecía el penal para Uruguay y el gol de la clasificación y tranquilidad, pero el referee no pitó nada, y eso que fue a verlo al VAR. Y minutos después, Cavani es derribado en el área otra vez, pero el árbitro se rehúsa a ver el videoarbitraje. Dos penales robados para Uruguay. En mi parecer, uno de ellos, el primero sobre todo, fue penal. Sin lugar a dudas, el arbitraje más polémico de la fase de grupos. Parecía que Uruguay aún así se metía en octavos. No había forma que Corea le gane a Portugal. Pero como pasa en este mundial, todo lo inesperado sucede. Un contragolpe en el que Son Heung-min, la estrella del Tottenham, inició, terminó con la definición de Hwang Hee-chan para poner el 2-1, y la algarabía y felicidad se apoderó de todos los jugadores surcoreanos. Estaban metiéndose en octavos de final. Uruguay se quedaba eliminado por diferencia de goles. Los resultados se mantuvieron hasta el final. Corea celebró su pase y Uruguay se quedó eliminado en fase de grupos de la forma más dramática. Las lágrimas de Luis Suárez, quien probablemente haya disputado su último partido mundialista, lo decían todo. La decepción se apoderó de todo un país y de todos los jugadores, en el que en mi opinión la clasificación no la perdió aquí, sino en el partido ante Corea del Sur. Y claro, las decisiones de Diego Alonso, su planteamiento muy malo, y sobre todo, por qué no le dio oportunidad a De Arrascaeta, y era el que pintaba la cara a todos los rivales y le daba fuerza al equipo. Por eso, esta eliminación temprana del cuadro uruguayo en fase de grupos. Portugal y Corea del Sur avanzan a octavos de final, en un grupo en el que lo tuvo de todo. Ghana practicó buen fútbol en los dos primeros partidos, pero se desinfló en el partido final ante Uruguay, eliminados con 3 puntos. Aún así, pudieron dar pelea hasta donde pudieron. Estos serán los cruces de octavos de final. Comenzarán este sábado 3, mañana mismo,
con el duelo entre Países Bajos y Estados Unidos y luego Argentina contra Australia. Sin lugar a dudas, la mejor fase de grupos que vi en mucho tiempo. Ahora les daré una pequeña opinión sobre lo que está pasando en este mundial. En anteriores ediciones, cada fase de grupos era muy predecible, porque todos sabíamos quién iba a pasar. Los favoritos eran Alemania, Francia, Argentina, Brasil. Era obvio, el mundial recién comenzaba en octavos de final para muchos, pero esto para mí cambia en Brasil 2014, con la sorpresa de Costa Rica, con la eliminación de España y muchas cosas más. Hasta puedo decir que esto podría empezar en Sudáfrica 2010, tras la eliminación de Italia y la famosa maldición de campeón en el que se rompió aquí en Qatar 2022. Y esto deja una muy buena lección. No se menosprecia a los rivales, por más que vengan de una confederación menor a la tuya. Sí, pregúntele a Alemania, que hizo sus protestas ante Japón y lo menospreció. Y miren el resultado. Miren dónde están ahora. Japón en octavos y Alemania eliminado. Sin lugar a dudas, los favoritos no siempre son los que van a ganar. Solo miren el caso de Bélgica, quien practicó un muy mal fútbol y lo pagó caro, consumando su más temprana eliminación. El segundo del ranking FIFA no la verá en Qatar 2022. Sin lugar a dudas, para mí la confederación sorpresa es Asia, para que no vuelvan a menospreciar al continente oriental. Australia, Japón y Corea nos hicieron ver que ahí también se juega fútbol y está creciendo. La excepción para mí está en Sudamérica. Solo Brasil y Argentina mostraron jerarquía en esta fase de grupos. Ya sé, Argentina y Brasil perdieron con Arabia y con Camerún, pero pasaron octavos y ganaron los partidos los que tenían que ganar. Ecuador y Uruguay lamentablemente no mostraron esto. Y ya se está viendo desde Rusia 2018 que los sudamericanos están faltos de jerarquía. Asia tiene 3 representantes en octavos de final y Sudamérica solo 2. Sin lugar a dudas, esto ya es para alarmarse y ver qué es lo que se está haciendo mal en Conmebol. África es otro continente que está sorprendiendo. Senegal y Marruecos, nadie daba un centavo por ellos, sobre todo a Marruecos. Mírenlos, ahí están, en octavos de final. El fútbol cada vez más va cortando distancias. Ya no hay favoritos, los grandes no siempre son los que van a ganar, y este mundial nos está haciendo saber esto. Se vienen los octavos de final, tenemos más mundial para rato, y falta muy poco porque el tiempo pasa rápido para conocer al nuevo campeón del mundo, o Francia, quien intentará revalidar su título mundial. A prepararse porque se viene lo más emocionante. Este fue el video de hoy. Nos están regalando un muy buen mundial en el que lo futbolístico está pasando por encima de los problemas extrafutbolísticos y las polémicas que tuvo esta edición de la Copa del Mundo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir las notificaciones. Soy José Miguel y nos vemos.